En esta ocasión vamos a analizar la ley de Ohm y mencionar las leyes de Kirchhoff. La ley de Ohm se enumera de la siguiente forma. La intensidad de la corriente que atraviesa un resistor es directamente proporcional a la diferencia de potencial que hay en sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia que éste posee. En otras palabras, si nosotros tenemos un elemento resistivo al cual se le va a aplicar un voltaje con cierta polaridad, va a generar en ella o va a atravesar este resistor una intensidad de corriente. Por convención vamos a estar utilizando el sentido de más a menos para la corriente, aunque sabemos que la corriente es un flujo de electrones. En los análisis lo vamos a utilizar que va en dirección siempre de más hacia menos. Entonces la regla nos dice o la ley nos dice que esa intensidad de corriente va a ser igual a la diferencia de potencial que hay en esos extremos e inversamente proporcional al valor de la resistencia que posee ese elemento. Por supuesto, esta fórmula podemos utilizarla de diferentes maneras. Podemos despejar sus variables, donde por ejemplo podemos poner ahora el voltaje en función de la corriente y del valor resistivo, o también el valor de la resistencia como voltaje entre corriente. En el caso de las leyes de Kirchhoff, nosotros tenemos dos. Una es la ley de corriente, que nos dice que la suma algebraica de todas las corrientes que entran y salen de un nodo es igual con 0. Entonces, sabemos que un nodo es un punto de conexión de varios alambres, de varios conectores, y tenemos que la ley de Kirchhoff nos establece que dichas corrientes que entran o salen de ese nodo, su suma algebraica va a ser igual con 0. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la corriente I1, corriente I2, corriente I3, corriente I4 y nuestra corriente I5. Podemos observar que la corriente I1 está entrando. Por convención, no es una regla, pero se sugiere que las corrientes que entran las tomemos como positivas. Entonces tenemos que la corriente I1 entra, la corriente I2 entra también, la corriente I3 sale, entonces la tomamos como negativa, la corriente I4 sale, entonces también la tomamos como negativa, y la corriente 5 entra, la tomamos como positiva, y la suma algebraica de todas estas corrientes que entran y salen en ese nodo debe ser igual que 0. Entonces puntualizamos. Aunque no existe una regla que nos diga qué polaridad darle a las corrientes cuando entran o salen, en estos videos por convención simplemente tomaremos que las corrientes que entran al nodo son positivas y las corrientes que salen de ese nodo van a ser negativas. Por otra parte, la ley de Kirchhoff de voltaje nos establece que la suma algebraica de las caídas de tensión en una malla es igual a 0. Entonces, vamos a tomar una malla como un circuito cerrado, sea la forma que sea. Y si en este circuito cerrado nosotros tenemos diferentes elementos, cualquiera que estos sean, vamos a tener caídas de tensión en cada uno de ellos. Y esos elementos, en cada suma de tensión que tengamos ahí, la suma algebraica de todas esas tensiones va a ser igual con 0. Por ejemplo, en el primer elemento podemos tener una caída de tensión B1, una caída de tensión B2, una caída de tensión B3, una caída de tensión B4, una caída de tensión B5, una caída de tensión B6. Y nosotros vamos a tener que la sumatoria de las caídas de tensión que existen en esta malla cerrada debe ser igual que 0. Entonces tendríamos B1 más B2 más B3 más B4 más B5 más B6. Esto es igual con 0. Lo mismo sucedería en las caídas de tensión que tenemos en esta otra malla. Un voltaje 1, un voltaje 2, un voltaje 3, un voltaje 4, un voltaje 5, un voltaje 6.
Aquí pusimos las polarizaciones más menos, más menos, más menos. Aquí cambiamos la polarización más menos, más menos, más menos. La polarización de cada elemento va a depender del tipo de elemento que sea y la convención que utilicemos para polarizar a este dispositivo. Podrá haber ocasiones en que tengamos una polarización, por ejemplo, en este sentido, más menos, pero en este sentido podemos ver que la polarización va más menos en el sentido contrario. Esto puede ser porque a lo mejor los elementos que tenemos polarizados en el mismo sentido pueden ser un par de resistores, capacitores, inductores, y los que tengan un sentido contrario puede ser que sean fuentes de voltaje, ya sea dependientes o sea fuentes de corriente y de voltaje independientes. Entonces, estas tres leyes son las que vamos a estar utilizando a lo largo del análisis de circuitos, basándonos en la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff de corrientes y la ley de Kirchhoff de voltaje.